Hola, bienvenidos al episodio del Beto Podcast, ñapita de sábado. Vamos a estar hablando aquí de algo que me enviaron ustedes, que me parece fascinante, que es de unos estudios que se han hecho de dónde es que vienen las personas que apoyan el socialismo, el comunismo, de dónde es que vienen, y otra que compara el tema de el autorreporte, la autodefinición de si son felices o no las personas y comparan por distintas categorías, conservadores y liberales, y otras categorías de raza, de ingresos. Me pareció súper interesante eso, que hoy quiero caminar con ustedes sobre eso para ver qué podemos desprender, qué es lo que está sucediendo ahí. Como siempre, las ñapitas son premium y me acompaña un café premium alto grande, un café de calidad que cae bien, pensamiento profundo, fin de semana, cogemos con calma. Usted tiene que ir con un café de calidad, se tiene que dar ese gustito. Yo me lo doy con alto grande, usted hágalo también. Aprovecho para invitarlos al Patreon de La Diestra, patreon.com/La Diestra. Vamos a tener un evento en vivo, todos juntos. Diciembre 16, vamos a hablar de inteligencia artificial. Uno de los diestros va a estar dando la charla, trabaja en esa industria, tendremos una conversación, vamos a compartir, nos conoceremos. Usted quiere ser parte de ese evento y de otras cosas como esas, donde puede compartir todo el tiempo con personas sobre estos temas. No es que todos pensemos igual, pero que queremos reconstruir un Puerto Rico a base de los principios de la familia como el centro de la sociedad y de la cultura, de la responsabilidad individual, de los mercados libres, de la libertad individual, de la responsabilidad y una vida virtuosa. ¿Usted cree en todas esas cosas? ¿Usted es diestro? Vaya a patreon.com/La Diestra. Ok, vamos entonces a esto. Voy a empezar con este clip y luego les explico cómo lo conectamos. Esto es del programa que está Playmaker, David Berniel, Galíndez, el pana de nosotros Galíndez, está Paquito Párez, ex secretario de Hacienda, y está Joshua Castro, que tiene muchos debates, lo hemos utilizado en otras ocasiones en Viernes de Reacciones. Aquí Joshua Castro está debatiendo con Galíndez si la educación es un derecho. Vamos a tratar de entender qué es lo que está tratando de explicar Galíndez, la filosofía y cómo eso conecta con estas otras cosas que le mencioné, de dónde es que viene el apoyo al socialismo, al comunismo y cuál es el reporte, el autorreporte de salud mental, la diferencia entre conservadores y liberales, y lo conectamos todo. Vamos a empezar por el clip. Esta educación sale de los bolsillos del contribuyente. Tampoco bien, estamos hablando de eso. No es eso. ¿Cómo debería hacerle? Ese es un punto importante. Que debería. Nosotros como sociedad, si vivimos en una comunidad, no vivimos con una escopeta, debemos ayudarnos a nosotros a poder tener educación. Yo tengo que subsidiar tu educación. Al igual que yo subsidio. Yo tengo que pagar tu educación. Por eso es que nosotros las personas que tenemos puntos de vista conservadores y libertarios argumentamos en contra de eso. Yo no lo de fuera de vacilón, a veces yo es un derecho a la educación. Yo entiendo. Paquito, y de verdad que yo pienso. Derecho, la educación. Debería ser. ¿Qué cosa? La salud. La educación es un derecho. Claro, si no hay gente matándose. Sí. Claro que sí. Yo pienso que hay 3 derechos que son los derechos fundamentales de nosotros como sociedad. Todo lo demás es inflación de derechos. ¿Y cuál es? El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. ¿Por qué? Porque son los 3 derechos que imponen ante ti una abstención. El derecho a la vida implica a que tú no me puedes quitar la mía. Tuya. El derecho a la libertad significa que tú no me puedes esclavizar, tú no me puedes tratar como una cosa tuya. Es correcto. Y el derecho a la propiedad. Yo no te estoy diciendo que me tienes que comprar el teléfono. Yo te estoy diciendo que no me lo puedes robar. Qué curioso que todas esas cosas que has dicho requieren educación. Sí, ese punto entiendo lo que... No, es que estaba pensando más o menos lo mismo. El vehículo es la educación. Ajá, exacto. Las 3 cosas que dijiste. El vehículo es la educación. Así que iría en el mejor interés público invertir. Ok, ahí lo tienen. Esto es un debate de muchos tiempos. Bien filosófico, bien profundo. No es que vamos a entrar a resolverlo ahora, pero creo que ahí que están mezclando algunas cosas y vamos a ver si lo podemos aclarar y vemos cómo lo conectamos a, ¿verdad?, lo que estamos viendo de la salud mental entre los liberales y los conservadores y todo esto. Ok, primero, aquí están teniendo un debate de si la educación es un derecho o no. La palabra clave es si es un derecho o no. Las personas empiezan, ¿verdad?, otros de los participantes empiezan a decir, debería ser un derecho. ¿Qué significa que debería
serlo, como que debería. La pregunta es si lo es. Más allá de lo que dice el gobierno, y que sé si lo es. Uno puede anclar estas preguntas al mundo objetivo, a la realidad. Porque si no, parte de la premisa que un derecho puede ser todo lo que yo quisiera que fuese. Yo pudiese decir que todo es un derecho, o ser feliz es un derecho, pero eso no significa que se va a producir la felicidad. Que el llamarlo derecho, porque me da la gana, si no está anclado a una lógica, va a traer problemas. Yo creo que eso es lo que Galíndez está tratando de explicar ahí. Porque él dice, no, es que los únicos derechos que existen son aquellos que son los derechos negativos. Los derechos a que el gobierno y las otras personas no intervengan sobre mí. Porque yo entonces no necesito que ellos hagan nada. Ese es el derecho, que no hagan nada. Por ejemplo, el derecho a la vida, no me mates. El derecho a la libertad, no me esclavices. Y el derecho a la propiedad, no me robes. Yo no estoy pretendiendo que los demás hagan algo por mí. Es que no hagan nada, ¿verdad? No hagan nada sin mi consentimiento, sin mi voluntariedad. Y de ahí, ¿verdad? De ahí surge entonces todo el marco político y legal en el que vivimos. ¿Qué pasa con las otras cosas? Con las cosas que necesitamos y deseamos, como la vivienda, la salud, la comida, la educación, todas esas otras cosas que necesitamos para tener una sociedad y tener una buena vida. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué tiene de malo si la llamamos derecho? Bueno, que todas esas cosas son cosas. Cuando hablan de educación, están hablando de una escuela. Una escuela es un edificio que se tiene que construir, que hay que usar obreros, materiales, ingenieros. Tienes libros que se tienen que escribir, se tienen que estudiar. Necesitas imprenta, necesitas internet, necesitas cosas que se tienen que producir. Y si tú le llamas a eso derecho, que las personas tienen derecho a esos servicios, quiere decir que se las tienes que dar sin que esas personas que la están recibiendo den nada a cambio. Un derecho no requiere nada a cambio. O sea que tú me tienes que dar el fruto del trabajo de otros y no pedirme nada a cambio. Eso es lo que es un derecho y eso es lo que le está diciendo. Si tú haces eso, es incompatible con el derecho a la propiedad o es incompatible con el derecho a la libertad. Te doy un ejemplo. Digamos que haya unas escuelas que no tienen maestros. Sucede en Puerto Rico. Es triste, no me da alegría, no es bueno. Desearía que no sucediera, pero sucede. Escuelas que no tienen maestros. Si fuese un derecho, la educación, tú pudieses ir a un tribunal y decirle, me tienes que dar un maestro, me estás violando mi derecho, me tienes que dar un maestro. Y fuese legítimo para el gobierno entonces ir por la comunidad y buscar a personas que están decidiendo no ser maestros y obligarlos a ser maestros. Personas capaces. Tú puedes decir, mira, tú, Beto, tú puedes ser maestro, tú no estás decidiéndolo, pero como yo le tengo que validar el derecho a estas personas de su educación, yo te voy a remover aquí y te voy a forzar a que seas maestro, porque tengo que cumplir con ese otro derecho. Al hacerlo, estás violando mi derecho de libertad, me estás esclavizando, me estás forzando a trabajar en algo que yo no quiera. Estoy seguro que la mayoría de las personas que dicen que la educación es un derecho estarían en desacuerdo de que el gobierno haga eso conmigo. O sea, que reconocen que los derechos negativos son principales antes de estos derechos que le llamamos positivos. El derecho de tener que alguien tenga que hacer algo por mí. Eso es lo que está trayendo Galíndez, que el hecho de tú llamarle derecho a estas cosas, al final lo que hace es fracturas los derechos negativos, que sí son los que son derechos, y no como quiera, no mejoras la accesibilidad a los otros servicios de salud, vivienda y educación, porque al tú estar fracturando la libertad de los individuos, la libertad y los derechos de propiedad, que es lo que terminas haciendo, al tú continuamente fracturar eso, lo que estás es imposibilitando el desarrollo de la economía y de las transacciones voluntarias y libres, que es lo que permitirían que haya más acceso a vivienda, más acceso a educación, más acceso a comida. Ese es el debate filosófico. ¿Por qué creo que esto es importante? ¿Cómo es que esto conecta a la parte de que se está viendo en las estadísticas que los que son liberales están reportando bajas satisfacción de vida en comparación con los conservadores? Es que yo creo que mucho del liberal moderno de hoy en día, y lo vamos también a ver cómo hay unas tendencias al socialismo y al comunismo,
están partiendo de una premisa filosófica de que yo como individuo, yo me merezco cosas y que cuando no las tengo es porque soy oprimido. Pero yo me las merezco. Me lo merezco. No, yo por ser quien yo soy, me las deben. Ellos me las deben. Quien produce escuela o quien produce medicina me lo debe. Y yo no tengo que participar para tener acceso a esas cosas. O sea, que no requiere nada de mí. Yo soy un mero consumidor y si no me llega, soy una víctima. Yo no soy útil. Yo no vine a servir. Yo vine a ser servido. Y cuando no llega, soy víctima, ¿verdad? Y esa mentalidad yo creo que le hace mucho daño. ¿Cómo se ve eso reflejado en los números? ¿Y por qué digo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto con contundencia? Ya están empezando a salir muchos análisis más allá de filosóficos de números. Esto fue un estudio que se hizo en Finlandia sobre de dónde es que vienen los que apoyaban los Red Guards, que eran los socialistas comunistas, y los que apoyaban los White Guards, que no lo eran. Aquí se ve, esto es una gráfica bien interesante, que se ven, si ven los puntitos rojos, es la comparación de dónde está el hijo en relación, en términos socioeconómicos, en relación a donde estaba su padre. Y lo que se ve es que es un downward mobility, se está moviendo hacia abajo. ¿Ok? Eso que estoy peor socioeconómicamente de lo que mi padre estaba. Y no es que todo el mundo en promedio está, sino que los individuos que están pasando por eso tendían en este estudio a apoyar a los partidos más socialistas, radicales, comunistas de izquierda. Esto es en Finlandia. ¿Por qué sucede esto? Es un tema, y esto sucedería aunque no importa la clase social que te encontraras. O sea, que no es que yo estoy peor que mi papá y me estoy muriendo de hambre, estoy bien chavao, sino es que estoy peor que mi papá, pero puedo estar en clase media alta, que mi papá era super élite y yo estoy más abajo. Es ese movimiento hacia abajo que ha creado un resentimiento, pero que nace de ese pensamiento que yo me merecía estar donde papá estaba o donde mamá estaba. Ahora, si yo aprendí a ser un culturete y estar en esto, la élite social, la farándula, yo estaba en eso, porque mis papás era ese el nivel de productividad de mis papás, y ahora no lo estoy, eso crea un resentimiento. Pero no es un resentimiento de ausencia de materia, no es que estoy viviendo en la calle ni nada de eso, puedo tener un hogar, tener trabajo, es que no estoy donde yo creo que me merezco estar. Pero me lo merezco no a base de mi productividad ni nada, sino me lo merezco porque pienso que sí, porque yo soy yo, o porque esas eran mis expectativas, como yo de chiquito o de joven estaba ahí, pero ahora creo que debo seguir ahí. Eso se ve en ese estudio. El otro estudio que sale, que es interesante, lo quiero ver aquí con ustedes, es un análisis que se hizo a base de unas encuestas que se hacen, donde contestaron más de 50,000 personas, creo que 60,000 personas, que se le llama el Cooperative Election Study, ¿verdad? El del 2022, 50,000 personas. Y este caballero, Nate Silver, este que está aquí a la derecha, Nate Silver, él es un estadístico muy conocido en el mundo de política y en el mundo de deportes. No sé si algunos de ustedes saben, él fundó 538, que era una página de internet que hacía análisis estadísticos de temas políticos y de temas deportivos y se inventaban unas métricas nuevas de cómo evaluar a los jugadores. Creo que fue de las pocas personas que le dio un chance alto a Trump ganar las elecciones en el 2016. Es alguien bien reconocido en los medios por su conocimiento estadístico y por entrar a hablar sobre estos temas desde una perspectiva de números, de data, estadística. ¿Okay? So que él coge esta encuesta que se hace, no la hace él, la encuesta, coge la data, es pública y le empieza a hacer ciertos análisis. ¿Okay? Y lo que empieza a encontrar lo pone en estas gráficas. ¿Okay? Lo que estamos viendo aquí es The Liberal Conservative Happiness Gap Persists Across All Demographics. La brecha de felicidad que hay entre liberales y conservadores se mantiene en todos los demográficos y no importa cómo lo mires o cómo lo cortes, se mantiene. Y él pone entonces aquí abajo esa brecha en las distintas variables que se pueden evaluar. Dice, on a 100 point scale, si tienes 0 de felicidad, estos son reportes de las mismas personas. Le hacían preguntas a las personas
¿verdad? De cuán feliz estaban, qué sé yo. Y al final es que le preguntaban si eran conservador o liberal o moderado, para que los moderados salen entre medio. La verdad es que él no lo incluye en la gráfica, pero lo menciona arriba de que los moderados están más o menos entre medio. O sea que aquí estamos viendo los extremos, ¿verdad? No los moderados. 0, si reportaban 0 es que, ¿verdad? Estaban bien infeliz. 25 es fair, más o menos. 50 es bueno, 75 es bien bueno, 100 es excelente, ¿verdad? Y ese es el espectro. Entonces, aquí están las comparaciones, que esto es lo que es bien interesante. Overall, cuando, ¿verdad?, no lo picas de ninguna manera, comparas liberales con conservadores. Liberales, 53% de los un liberal promedio lo que va a decir es que su salud mental está bien. Él se siente bien, felicidad bien. Un conservador es 68, que es más cerca entre bien o súper bien. ¿Okay? Que eso a grandes rasgos. Y luego lo empieza a picar pues, por género, si es hombre o mujer, por raza, blanco, negro, hispano, asiático, todo eso, ¿verdad? La generación. Y hay cosas que son bien interesantes, porque uno siempre piensa, ¿verdad?, que la felicidad y eso tiene que ver más con tu identidad racial, tu condición socioeconómica, todo eso. Y lo que se está viendo aquí, que la variable probablemente que más lo explica es tu visión de mundo. Y a mí me pareció esta bien interesante, la de ingreso, ¿verdad? Porque esto sí que es algo que se habla mucho y se presume que el ingreso es lo más importante y lo que explica las diferencias. Pero si tú ves aquí, las personas que se ganan menos de $30,000 en household income o las familias que se ganan menos de $30,000, el liberal promedio reportó 47 de felicidad, que es bueno, un poquito por debajo de bueno, ¿verdad? Si recordamos aquí, bueno era 50, porque es un poco por debajo de bueno, 47. Sin embargo, ese mismo nivel de ingreso, el conservador reportó 60, ¿verdad? 60 era casi, ¿verdad?, entre medio de bueno y súper bueno. Y lo que es interesante es que si tú ves ese 60 y lo comparas aquí, ¿verdad?, el conservador más pobre en esta encuesta reportaba niveles de felicidad más altos que todos los segmentos de ingresos liberales, excepto el más alto, que se gana más de $100,000, que era igual. O sea que un liberal que se gana más de $100,000, según la encuesta, reporta niveles de felicidad idénticos que un conservador que se gana menos de $30,000. Y como eso hay un montón, ¿sabes? Vas a ver que hay unas discrepancias brutales. Siempre el conservador sale más alto. Y eso es bien interesante. Uno se pregunta si esto es correlación, si significa que el ser conservador te hace feliz o que las personas más felices tienden a ser conservadoras. Es bien difícil contestar esas preguntas. Pero lo que uno sí puede reconocer es que si tú partes de la premisa de que tú eres una víctima todo el tiempo, de que tú te mereces cosas y no las tienes, y que cuando no las tienes es porque el sistema te está hundiendo, y que no hay nada que tú como individuo puedas hacer, porque todo es sistémico, a menos que seas parte de una gran revolución y no sabes ni cómo va a terminar la revolución, y que todo eso te causa ansiedad y todo eso, y que no hay nada por lo cual tú tienes que ser agradecido. A mí me parece que eso se va a ver reflejado en tu salud mental. Es tu perspectiva de ver la realidad, cómo tú te relacionas con la realidad. Ahora bien, si tú partes de una premisa de agradecimiento, de decir, tengo que agradecer lo que tengo, en vez de estar obsesionado con lo que no tengo, agradecer primero lo que tengo, tengo que trabajar más duro para poder alcanzar esas otras cosas que quisiera tener y que hoy en día no tengo, y tengo que aprender a socializar con los demás para ver cómo les sirvo mejor a ellos, para poder empezar a tener acceso a estas otras cosas materiales que deseo y que no tengo. Las deseo, pero no defino mi felicidad por no tenerlas. Son visiones distintas de cómo tú interactúas de tu realidad. Y como vemos aquí, lo puedes hacer teniendo altos ingresos, medianos ingresos, pocos ingresos, estado casado o soltero, hombre o mujer, blanco o negro, asiático, hispano. No parece haber gran diferencia entre esas cortes. Sí afectan, no quiero decir que no, pero no parece ser las variables que explican la brecha. A mí me parece que tiene más que ver con cómo tú te levantas y cuando tú ves tu situación, tus circunstancias, cómo tú te relacionas con ellas. Te relacionas de una manera de víctima, de que la detestas, de que resientes a los que le va mejor que tú materialmente, sin saber sus vidas, piensas que son los malos, opresores, los envidias. O te levantas y dices, estamos de pie, agradezco la vida, tengo familia, tengo salud, tengo un día más
por el cual puedo luchar para construir las cosas que valoro. Déjame ver cómo me inserto mejor a la sociedad, cómo yo desarrollo mi potencial y mis talentos para servir mejor en el mercado, para atender las necesidades de los demás, cómo hago relaciones, cómo le agradezco las relaciones. Yo creo que son cosas que van a producir, no solo van a producir vidas materiales distintas, sino que van a producir vidas espirituales distintas. Vidas de mental, de psicología distintas. Y esas son decisiones que se pueden hacer, que no están ancladas a tu condición material, a tu realidad material. Tú puedes tomar esa decisión ahora, escuchándome, lo pones en pausa y dices, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de vivir así. Yo voy a ser agradecido. Yo voy a hacer esto. O viceversa, si te llama la atención lo otro, yo voy a poner pausa y decir, ¿sabes qué? Beto, estás hablando basura. Yo no voy a ser agradecido. Yo voy a hacerme la víctima. Yo voy a hacer eso. Eso lo puede hacer cualquier persona en cualquier momento. Ahora, mañana, en cualquier momento. En cualquier momento. Hay condiciones materiales que lo hacen un poco más difícil, pero lo que siempre nos sorprende es que uno ve personas que están bien materialmente, que fuese el sueño de otras personas que viven el 2025 en el mundo con nosotros. El sueño de ellos fuese vivir la vida que nosotros tenemos material. Y aún así somos incapaces de ser agradecidos. Que nuestros abuelos quizás dieran la vida por tener quizás las tecnologías o las facilidades o la comodidad que tiene, siempre y cuando no venga a sacrificar, nadie dice que sacrificar la familia ni nada de eso. Pero el nivel de riqueza material que se vive en el 2025 es el sueño de muchas personas. Aún así, personas que pueden que estén bien, que sean clase media, media alta o hasta ricos, resentidos, no agradecidos. A mí me parece que es mucho más profundo y hasta quizás más simple. No sencillo, porque quizás no es sencillo de hacer, porque la emoción y la carga humana está ahí, ¿verdad? Esa envidia, ese resentimiento, probablemente son instintos naturales, lo son. O sea, que no quiero decir que es fácil, pero es simple en el sentido de que si yo resuelvo ese código, if I crack that code, si yo logro pasar de resentimiento a algo de agradecimiento y lo puedo hacer solo haciendo eso, transformé. Cambié cómo veo lo mismo que existía. La pared no cambia, el cuadro no cambia, las personas son iguales, pero se ve distinto. Eso está en nuestras manos. Y yo creo que la ficha que destranca eso es reconocer, es irse por el camino de agradecimiento en vez de irse por el camino de me lo merezco, envidia, bla, 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 todas esas cosas. Yo creo que eso es lo que interpreto de todo esto. Espero que le haya gustado la ñapita. Si a usted le gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Que tengan un lindo sábado. Buen fin de semana. Nos vemos en la próxima semana aquí en la Aldea Criolla. Bye.